Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean cordialmente bienvenidos en esta jornada de viernes, cuando el calendario nos va acercando, bueno, la fecha dice 17 y nos va acercando cada vez más al término de este año 2025. En esta jornada creo que hay bastantes novedades, creo que comenzando con lo que ya es, lo que va de los últimos días, normal, que el gobierno se mantenga cerrado. Lo que sí es curioso es cómo los principales medios de comunicación constantemente van alertando sobre una realidad distorsionada. Porque cuando, por ejemplo, hemos visto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tratar de explicarle al pueblo estadounidense del por qué es que la propuesta o lo que quieren aprobar los demócratas es una locura, es insane, los principales medios de comunicación están actuando como si fueran defensores, correctores o como, no sé ya cuál es el nombre que le podríamos poner. Ya sabemos que son mentirosos, ya sabemos que manipulan, pero lo que están haciendo ahora es una completa vergüenza, porque yo entiendo que el pueblo estadounidense no es tonto. Sin embargo, lo tratan como a tonto. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha explicado, y la gente lo puede ver, no importa que los principales medios de comunicación se empecinen en tratar de encubrir, maquillar y hacer ver al Partido Demócrata como si fuera el partido del pueblo, pero no lo es. No lo son. Hace mucho dejaron de serlo. Pero la complicidad con la que actúan, pero también el papel protagónico que quieren asumir estos del Partido Demócrata como su ala más funcional, que es los principales medios de comunicación, ya es un descaro. Ahí teníamos tanto a CNN como CNBC, usted lo puede ver. Hay muchos también divulgadores, como mi persona, que están haciendo también el trabajo de informarle a la gente sobre cómo los medios de comunicación manipulan. Resulta que cuando el presidente Johnson está tratando de explicarle al pueblo estadounidense que, por ejemplo, hay millones de dólares que quieren destinarse a la agenda woke, que parte del dinero de los contribuyentes quieren que se gaste en lugares tan lejanos como Ruanda, que por alguna extraña razón estos zurdos creen que nuestro dinero deba pagar ciertas agendas de género. Esto es realmente un bochorno. Pero entonces, cuando está por empezar a dar el detalle Mike Johnson sobre lo que están vendiendo o lo que pretenden aprobar y lo que pretenden llevar adelante en cuanto al dinero duramente ganado de los contribuyentes, entonces salen las presentadoras, porque en este caso fueron dos, y fueron dos mujeres de estas cadenas, que salen simultáneamente, o creo que ya tienen un libreto preparado, para decir que lo que están diciendo en honor a la verdad y para que no exista una desinformación, entonces es como decir, lo que está diciendo ahora mismo el presidente de la Cámara de Representantes es una mentira y en honor a la verdad yo te voy a contar lo que está pasando. Pero no dejan que de primera voz, de primera mano, sea Mike Johnson el que diga el presupuesto en qué se quiere gastar. No lo dejan, no lo permiten. Y es que es bastante sinvergüenza. Ya si tú quieres como periodista después dar tu opinión, y es que aquí también hay un sesgo bastante interesante que la gente se tiene que dar cuenta. Un noticiero, según también las normativas, no solo de periodismo, sino lo que establece la FCC, debe ser imparcial y debe ser objetivo. Y no tiene que haber editorialización en un noticiero, porque en todo caso dejaría de ser un noticiero que informa y se volvería un programa de opinión. Y para eso hay bastantes programas nocturnos los cuales ejercen completa y abiertamente su opinión.
Sin embargo, esto ya no existe, esta clara y marcada diferencia en lo que es ser un presentador de televisión y un periodista que va a emitir su opinión. Porque vemos cómo desde la misma palestra o desde este mismo escenario donde los presentadores, que muchos de ellos ni siquiera son periodistas, emiten su opinión, editorializan el programa que se supone debe ser un noticiero. Claro, yo entiendo que ante la falta de credibilidad que hoy tienen los principales medios de comunicación, entonces están recurriendo a ver cómo pueden atraer la atención de la gente que a diario se les va en cantidades de a miles a las plataformas sociales. Primero por la inmediatez, pero también porque es una alternativa a lo que te presentan ellos como narrativa y no información. Entonces, entendemos que estos principales medios de comunicación, en un afán de supervivencia, apuestan por el amarillismo, pero también por malinformar o desinformar o manipular la información. Y eso es lo realmente grave. Una noticia, como ya se lo he explicado en muchas oportunidades para que usted se vaya dando cuenta de la diferencia de lo que es informar y también editorializar. Si usted le están hablando de un accidente a las 2 de la mañana en una esquina, por ejemplo, entre la Del Mary y la Martin Luther King Jr., o sea, con datos, o sea, informe, le voy a dar una noticia para que así usted vaya armando y se dé cuenta cómo es que presentan los principales medios de comunicación hoy y a lo que ellos le llaman noticia, que no es noticia. Y esto puede aplicarse a cualquier tema, puede ser político, puede ser deportes, puede ser cualquier tema. Entonces le decía, a las 3 de la mañana, un auto en la esquina de la Del Mevry y la Martin Luther King termina atropellando a una persona de 70 años, que lamentablemente, o más bien, que tras el impacto pierde la vida. Eso es un informe. O igual, si usted está en una esquina y está viendo que existe un saqueo o hay un incendio, usted dirá, en la esquina de tal, a las 3 de la tarde, se está produciendo un incendio en tal lugar. Y ya está. Y estamos informando lo que estamos viendo. Pero ya cuando estos mismos periodistas o pseudoperiodistas quieren llamar la atención y llevarlo al extremo del amarillismo, entonces le dirán en la primera nota, a las 3 de la madrugada, en una noche dantesca, donde todo parecía que fuera a ser algo realmente malo, un auto en aparente estado de ebriedad y en exceso de velocidad terminó atropellando a un pobre anciano que, además de tener 3 hijos, tenía otros 5 nietos a quienes cuidaba. Y perdió la vida y los nietos terminaron quedando en la orfandad. Imagínense la diferencia de informar y hacer esto que es una novela, un relato, un cuento. Ya ni siquiera sé cómo le podríamos calificar. Y lo mismo será cuando estamos viendo que en los destrozos que hicieron toda esta gente de Black Lives Matter en el 2020, cuando se supone que deberían informar lo que estaban viendo, esta gente sinvergüenza de los principales medios de comunicación, especialmente la gente de CNN, decía, protestas pacíficas se están dando o como reacción a la muerte del gran George Floyd, el mártir. Y hasta se atrevieron a llamarlo mártir, ¿no? A un drogadicto que tenía un largo historial criminal, que además cuando había sido el suceso, esta persona no murió porque lo hayan asfixiado, no, porque ya estaba con bastante sustancia. Esto dijo, ojo, no es un invento mío. Esto fue lo que dio a conocer un informe forense. Él estaba ido, pero hasta el cielo, creo, con cuanto a drogas. Pero además, él provoca estas situaciones. ¿Cómo lo provoca? Con toda la cantidad de sustancias y drogas que tenía, va a una tienda y se lleva billetes falsos. Por lo cual el dueño de la tienda se percata de esta situación, llama a la policía. El tipo, estando totalmente drogado, se queda afuera y es aquí donde el efectivo de la policía trata de investigar. O sea, ¿qué está pasando? ¿De dónde es conseguido el billete? ¿Cómo se consiguió? En eso, una persona es una persona grande, George Floyd, se resiste al arresto y además está drogado, es lo que revela la autopsia, y trata de hacer lo que puede para detenerlo, para esposarlo. Y lamentablemente quienes graban parte de este arresto solamente muestran, igual que los principales medios de comunicación, ese pequeño pedazo donde apoya la rodilla el policía.
Y fue tanto el movimiento de todo de este surderío, de esta izquierda radical a nivel nacional, que incluso sin antes haber recibido el informe final de la autopsia, terminaron condenando a un efectivo de la policía por presión mediática, no por justicia. Pero este tipo de cosas es a donde nos lleva la desinformación que promueven los principales medios de comunicación. Y es por eso que para nosotros es importante que nosotros aprendamos a decirle a las personas cómo es que deben aprender a identificar todo esto. Porque en la medida que nosotros no sepamos leer entre líneas, nos vamos a comer cuentos como los que estamos viendo también ahora. Mucho de lo que se está viendo a través de los principales medios de comunicación tienen un sesgo, tienen una manipulación, porque ellos van adelante con una agenda alineada a la izquierda. Entre lo que yo puedo mencionar en lo más reciente también, continuando con este análisis del flaco favor que le hace la democracia a los principales medios de comunicación, es el tema de Antifa. Es como si el Partido Demócrata ya se hubiera puesto en contacto con los principales medios de comunicación para entregarles el libreto que tienen que leer. Y como loros, como papagayos, como cacatúas, se ponen a leer y dicen lo mismo en cualquier... O sea, usted puede pensar que por el monopolio que ejercen ciertas cadenas de televisión, entonces comparten el mismo libreto. Pero ya cuando ves a sus presentadores locales dices, pero ¿cómo es posible que todos piensen igual? Y ahí es donde dices, no, pues pero si él dice esta información estando, por ejemplo, en Florida, y tenemos a este otro estando tan lejos como en Nueva York, y tenemos a este otro que está repitiendo lo mismo ya en el estado de Washington, y tenemos a este otro presentador de otra cadena, pero que está igual en California, pero todos dicen lo mismo, ¿será pues que al final todos están diciendo la verdad? Mentira. No nos olvidemos que cuando todo el mundo piensa lo mismo, es porque en realidad nadie está pensando, sino que están leyendo una narrativa. Y es ahí donde nosotros tenemos que apostar porque usted deje la pereza mental y empiece a hacer el ejercicio crítico o de actitud crítica ante lo que recibe como información. Esta gente del Partido Demócrata se ha puesto de acuerdo con los principales medios de comunicación para establecer la narrativa ahora, la que en su momento repitió Joe Biden en el 2020, de que Antifa era un grupo imaginario o que vivía en el imaginario de los republicanos o MAGA o de la derecha. Entonces, gente, incluso militantes del Partido Demócrata, que explicaron con carteles en qué consistía la forma de accionar de este grupo terrorista doméstico Antifa, ahora dicen que no, esto no existe. Y usted va a ver que los principales medios de comunicación, sus presentadores, están repitiendo esta misma doctrina de que no existe Antifa. Cuando sus mismos medios de comunicación, en algunas otras noticias, han informado de cómo Antifa es violento porque han estado enfrentándose con autoridades, cómo estos grupos de Antifa, por ejemplo, cuando grupos conservadores van a hacer cerrar eventos donde transgéneros están bailando semidesnudos frente a niños, estos grupos radicales de Antifa van como grupo de choque a enfrentarse, a golpear a los grupos conservadores y los han filmado, están registrados. Y como esto tenemos una pila de datos que podríamos bien mencionar para que la gente no se coma este cuento que tratan de mostrarnos toda esta izquierda podrida, alineada, aunada, en confabulación con los principales medios de comunicación. El grupo Antifa, estos que se llaman antifascistas, son un grupo real y no solo opera en los Estados Unidos. Este es un grupo internacional de la izquierda radical que funciona como un grupo de choque. Y los principales medios de comunicación quieren desvirtuar la existencia y la operatividad que tiene aquí en los Estados Unidos para que se desvíe la atención hacia otros lados. ¿Por qué? Porque estos mismos grupos antifas son los que hoy están llevando adelante este caos y enfrentamiento contra nuestros agentes de la policía, nuestros agentes de los sheriff, de los alguaciles, igual que de los agentes federales y también de la Guardia Nacional. Me he cansado de decirlo en tantos programas, en los más recientes, que están promoviendo no solamente la violencia, sino que quieren llevarnos hacia una guerra civil. Y ya se lo digo otra vez, esto que ha dicho en su momento Santiago Abascal, de que no nos matan por ser fascistas.
nos llaman fascistas para matarnos. Y es que al momento que Joe Biden en su gestión califica a todas las personas que están alineadas con Make America Great Again del presidente Donald Trump y los califica como fascistas o los califica como nazis, entonces mucha gente que de por sí, ya desde el 2015, tiene un odio visceral al presidente Donald Trump porque para ellos no representa el Partido Demócrata, no representa la filosofía de derecha, no representa la línea conservadora, no representa lo que según ellos, incluso, le hablo dentro del mismo partido de republicano. Y ya ni hablar de los demócratas que por la existencia de Trump, porque no es un político de carrera, porque no conoce lo que ellos han entendido como la diplomacia estadounidense y le tienen un odio visceral solamente porque Donald Trump existe. Entonces, esta gente ha asumido de que como nos han venido llamando a los de derecha, a los conservadores, o nazis, o ultraderecha, o fascistas, entonces estos pequeños grupos o estas pequeñas personas, estos radicales, solamente del teclado en su momento, dijeron, bueno, entonces si ellos son fascistas, entonces nosotros los vamos a combatir, nosotros vamos a luchar con ellos y nosotros vamos a ser los nuevos antifas. Entonces, de por sí ya hay un grupo que es antifascista, que son radicales de izquierda a nivel internacional y que se están sumando de forma bastante nutrida a estas manifestaciones, marchas, porque además no están yendo gratis, les están pagando. Y esto es lo que la gente todavía no entiende. Esto mismo que promueven los principales medios de comunicación es llevarnos a una constante confrontación que va a derivar tarde que temprano en una guerra civil, pero del siglo XXI. Y es ahí donde creo que ni siquiera van a tener la hidalguía de reconocer cuál ha sido su error en esta parte de la historia. Porque ahora, con todo cinismo, le están diciendo al pueblo estadounidense que la agrupación terrorista, doméstica, antifa, no existe, que es parte del imaginario. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver cómo es que quieren establecer esta narrativa y tenemos que alertar a toda la población estadounidense. Pero no solamente va con este tema de Antifa. Hay un estudio que da a conocer MRC Newsbuster, esta página que yo siempre le digo o le sugiero que si tiene oportunidad de visitarla, pues lo haga porque hacen trabajo de investigación realmente muy bueno. En cuanto a periodismo, realmente hay mucho material que se puede sacar del cual uno puede ir más o menos haciendo la comparación de lo que está pasando en los principales medios de comunicación. Hay un dato que ellos hablan sobre un sujeto que es Bradley Whitford, que es un actor de esta, ¿cómo llaman? El ala oeste. Sí, Bradley Whitford, que apareció en el programa The View, este programa de las cacatúas de izquierda, el más progresista, creo yo, de los Estados Unidos, de ABC, y ha promocionado su último programa de propaganda política, pero rápidamente se ha convertido en una conferencia política impregnada de retórica que podría incitar a otro liberal a la violencia política. Durante su entrevista, este actor Whitford, arremetió contra el presidente Trump con acusaciones de autoritarismo y campos de entrenamiento. Este sujeto, Whitford, dijo que le pareció muy interesante hacer un programa político en estos tiempos, lamentando que el servicio público hubiera sido atacado durante la administración Trump y procedió a vociferar sobre supuestos campos de entrenamiento y deportaciones. Mira lo que dijo este sujeto. Estoy haciendo un programa político y lo que hacen ambos programas me resulta perturbador ahora mismo. Celebran el servicio público, dice, y ahora mismo los servidores públicos están siendo atacados. Se ha politizado de una manera sin precedentes. Vivo en un mundo donde hay campos de internamiento. A esto una de las presentadoras le dijo sí. Y Whitford continuó, en mi comunidad la gente salta de camionetas y se llevan sin cargos a quienes están en proceso de asilo legal. Y lo que me preocupa mucho ahora mismo es que les estamos poniendo nombres raros a estos campos de internamiento. Es como si fueran divertidos en medio de la inhumanidad de todo. Es un momento muy extraño para mí.
Esta retórica que emplea Whitford fue la misma y peligrosa que la extrema izquierda empleó y que había llevado a intentos de asesinato de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. No pareció perturbado por los ataques a esos funcionarios públicos y lo que afirmó sobre los solicitantes de asilo también fue desinformación de extrema izquierda, ya que las personas deportadas se les denegaron las solicitudes. Mientras Whitford recordaba a su padre, según esta entrevista, y cómo luchó contra los nazis de la Segunda Guerra Mundial, la copresentadora Joy Behar intervino con su habitual franqueza para elogiar a su padre Whitford como un supuesto miembro de Antifa que ya luchó contra el fascismo. Estos son los datos que yo le sugiero no pierda de vista, porque esta misma gente de los principales medios de comunicación aprovechan cada momento para poder llevar por un buen carril, o por lo menos hacia donde ellos quieren que se lleve, para que a través de la empatía, la admiración y otras herramientas de ingeniería social puedan cautivar primero la atención de la gente, puedan despertar el asombro, pero también la indignación. Lo que está pasando con las acciones del presidente Donald Trump solamente son una consecuencia de la mala administración de Joe Biden, de la cual no dijeron nada. Este mismo grupo que no son periodistas, yo entiendo, de las cacatúas del The View, que en lo personal es un programa bastante vomitivo, empezando por lo que dice Whoopi Goldberg, no aporta realmente nada bueno para la sociedad estadounidense, pero además casi siempre está plagado de mentiras. Y es tanto su odio visceral por esta administración que al aire casi constantemente este grupo de mujeres tiene que salir a disculparse o enmendar lo que había dicho después de una tanda comercial. Y es porque está así de descontrolado todo. Y ahora nos tratan de presentar a este otro sujeto, a este actor Whitford, hablando de, primero, campos de internación y mostrando como si el escenario que estuviéramos viviendo en los Estados Unidos no estuviera en base a lo que es el apego a la norma y la ley. Y desconoce por completo que esta es una consecuencia de las malas decisiones de políticas de fronteras abiertas que asumió el presidente Joe Biden con todos sus secuaces demócratas alineados a la Agenda 2030. Porque esto ha sido promovido desde las Naciones Unidas, financiado también desde allá. Y eso no lo dicen, eso no lo mencionan. Sin embargo, están queriendo presentar en los Estados Unidos como que estas personas que están en un legal proceso de asilo, no. Otra vez, nosotros hemos sido muy claros esta semana en cuanto al mensaje que ha dado el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ha sido muy claro. El tema de dar una visa, de dar un asilo, no es un derecho. Y esto que le quede claro a cualquier ciudadano en el mundo. Si a mí me da mi regalada gana de irme a Dubái, porque yo me siento perseguido, por ejemplo, aquí por los grupos de Antifa, no es mi derecho que a mí me dejen entrar a Dubái porque yo quiero estar en Dubái. Igual que cualquier sujeto que puede estar viviendo en África y que le dé la gana simplemente de irse a vivir, qué sé yo, a Austria, nomás por poner un nombre. No es que tiene usted el derecho, porque se le ha ocurrido y porque alguien, no sé, Naciones Unidas o alguien le va a garantizar de que ese tiene su derecho, de que usted, porque le cantan las ganas y nomás porque a usted le da la gana, de irse a vivir hasta Austria o de irse a vivir a Estados Unidos o de vivir a donde usted quiera, usted va a entrar porque usted cree que hay un derecho mágico. No hay ningún derecho mágico. Hay países firmantes de que si existe y además se presentan pruebas de que usted está siendo perseguido y que usted puede mostrar eso ante una corte, entonces existe la soberanía de cada nación de decirle sí, usted puede entrar o decirle no, usted no puede entrar. Y usted no puede hacer nada más. Y si a usted le dicen que en este país no es bienvenido, usted se va. Y se va y punto. Y si la administración en la cual le ha tocado está viendo que lamentablemente dentro de la administración pasada se ha permitido entrar a más de 600,000 inmigrantes con antecedentes criminales, primero habrá que sacar a todos estos delincuentes. Y habrá que cerciorarse de que realmente todo este crimen organizado que ya está operando en los Estados Unidos se vaya
Y si toca utilizar la fuerza, pues habrá que utilizar la fuerza, porque créanme, allá en la frontera, donde está operando el cártel Jalisco Nueva Generación, en la zona de Phoenix o más hacia el sur todavía, están operando con violencia. Muchos de los reportes que usted va a escuchar de enfrentamientos en ciudades de los Estados Unidos, de pandillas, donde hay tiroteos, donde hay muertos y sobre todo son jovencitos, tiene mucho que ver con lo que está pasando con el narcotráfico. Porque son pandillas rivales que se están disputando las zonas de comercio de drogas. Porque esto genera muchísimo dinero y en cualquier parte de los Estados Unidos está pasando. En muchas ciudades de los Estados Unidos esto está pasando. Que no lo quieran reconocer, que no lo quieran ver como tal, que prefieran mirar hacia el costado, esos ya son otros 3 pimientos. Pero la realidad es esa. Y tenemos a los principales medios de comunicación que en vez de hacer su trabajo, en vez de realmente hacer un periodismo independiente, imparcial y objetivo, no. Lo que estamos viendo simplemente son manipulaciones. Y después tenemos a estos medios que se dicen ser o que quieren llevar información veraz y ser una fuente de información confiable, pero no lo son. Tienen intereses y hacen que sus intereses prevalezcan. Sus intereses con la agenda globalista, con sus apoyando constantemente todo esto que es la agenda de género, la agenda trans, el aborto, la agenda climática, toda esta basura que trae la Agenda 2030. Y por supuesto que tenemos que presentar esto que usted escucha en este momento. Es una alternativa. Por eso es que nosotros nos presentamos de esa manera al inicio del programa. Es una alternativa a lo que nos muestran los principales medios de comunicación, porque realmente lo que se está viviendo allá afuera es brutal. La forma en cómo, de manera cínica y sin vergüenza, están manipulando la opinión pública, manipulan la información, y por eso es que usted tiene que estar alerta, porque lo que nos están tratando de vender como noticia simplemente no la es. Y esto que es el llamado a la incitación a la violencia, créanme, esto va a derivar, como ya lo estamos viendo, en un mayor ataque. Si esto hubiera terminado, por ejemplo, el mes de septiembre, cuando comenzaron ciertas redadas y manifestantes en California empezaron a protestar de forma violenta, apedreando, incendiando y atacando a nuestras fuerzas del orden, si esto hubiera terminado allá en septiembre, uno diría, bueno, son pequeños levantamientos a los cuales tal vez no habría que prestarle mucho cuidado. Sin embargo, la realidad no es esa. Ya ha pasado septiembre, ya ha pasado el mes de agosto, ha comenzado en agosto, ya ha pasado septiembre, ya estamos en el mes de octubre y estos revoltosos están todavía en las calles agrediendo a nuestras autoridades. Si fuera un movimiento genuino, uno podría hacer preguntas que creo son de sentido común. Este movimiento que, por ejemplo, están llevando en California, ¿cómo es que muchas personas que se han visto, algunos incluso con antifaces, pero se ha logrado descubrir quiénes son, están actuando y operando de igual manera cuando hay enfrentamientos en Portland o igual en Chicago? ¿Cómo es que uno explica que pueden estar en 3 ciudades haciendo protestas, uno en una semana, el otro? Es como que, ¿cómo uno se puede mover a través de estas protestas y además con tanta violencia, sin importarles siquiera que pueden ser llevados a prisión, que su récord va a ser manchado de por vida? ¿Quién cree usted que podría ser capaz de arriesgar el futuro, no importa la edad que esté, donde vas a tener antecedentes criminales? Antecedentes en la policía, antecedentes en el alguacil, antecedentes federales también. Pues le cuento, hay mucha gente de esta que está siendo pagada. Hay organizaciones sin fines de lucro, muchos de ellos, que están financiando a estos sujetos. O sea que para que usted tampoco se crea lo que le están diciendo los principales medios de comunicación, de que hay gente que genuinamente y espontáneamente está saliendo a defender o estar en contra de las redadas de ICE, no. Hay organizaciones que están pagando para que se desarrolle el caos y la anarquía en nuestro país. Ha pasado ya bastante tiempo, han pasado bastantes semanas y este grupo de revoltosos siguen enfrentándose con la policía. Siguen evitando el trabajo de los agentes federales de llevar adelante el cumplimiento de la ley. Por si acaso, tampoco se deje engañar con esta narrativa de que hay que atacar a los oficiales. Los oficiales no es que hayan
o se hayan levantado una mañana y diga, a ver, vamos a ir a buscar a este indocumentado y porque no nos cae bien o porque lo que sea que se quieran imaginar, entonces vamos, lo sacamos del país. No. Para evitar todo todo el problema burocrático, sobre todo el cual están presentando bastantes oficinas de derechos civiles, lo que están haciendo a través de la administración Trump es ver quiénes no son elegibles, a quienes se les está rechazando el tema de asilo y quienes también tienen problemas con la ley. Los pedófilos, los que han cometido violencia doméstica, los que han hecho algún tipo de estafa, están en la lista para ser deportados y van a ser los primeros. Entonces, la idea de que estén yendo en contra de los agentes también es algo muy peligroso. Porque se supone que están yendo a cumplir la ley. Ellos están siguiendo instrucciones y tienen que cumplir la ley. Quien no está cumpliendo la ley es usted, revoltoso, zurdo, radical de izquierda, que cree que puede estar en contra de las acciones de las autoridades que simplemente están en cumplimiento de la ley. El momento que usted reaccione, amigo oyente, que piensa que lo que le están diciendo a través de la televisión, esto de oponerse, de resistirse, de luchar en contra de los agentes es algo heroico, no se deje engañar. Somos una nación de apego a la ley y el orden. Respetamos a nuestros agentes porque representan la ley en situaciones, en circunstancias. Si nosotros enfrentamos a las autoridades, le quitamos esa autoridad, entonces estamos llevando hacia nuestra nación por un camino sin retorno. Porque el momento, ya hemos visto además, no es que me estoy adelantando ni le estoy tratando de predecir el futuro, no. Ya hemos visto que en muchas ciudades en los Estados Unidos, grupos de jovenzuelos no tienen temor, una vez que están en grandes cantidades de 20, de 30, de 50 personas, fácilmente entran a supermercados a saquear. Igual van a los centros comerciales a saquear. Entran a tiendas tan pequeñas como los 7-Eleven, esas tiendas de conveniencia, para simplemente por diversión. Porque cada vez le están perdiendo más el respeto a la ley, el respeto a la autoridad. Y si tenemos cada vez más politiqueros, demócratas que vienen haciendo el llamado para que desobedezcan la ley, desobedezcan a los policías, vamos a llegar a un punto crítico de no retorno. Y es por eso que nuestra reflexión tiene que ser profunda. Los cambios que se están presentando no son casuales, no son espontáneos, son producto de ingeniería social, llevada a cabo por los demócratas utilizando su herramienta principal, que son los principales medios de comunicación. Habrá que despertar y habrá que hacer un llamado también de atención. Si usted es asiduo del medio de comunicación que forma parte de esta prensa progresista, haga la comparación de lo que le estoy diciendo. No me crea a mí. Vea páginas alternas. Vea si realmente lo que le están diciendo es cierto. Investigue por su cuenta y si tiene la oportunidad y se da cuenta realmente que lo que están haciendo en los medios de comunicación no es informar, sino todo lo contrario, escríbales, llámeles la atención o por lo menos atrévase a cuestionarlos. No se coma las narrativas que le están diciendo para que si ellos también reaccionen y vean que su propio público está despertando. Entonces sea un llamado a través de su queja, de su molestia, de su reclamo, sea un llamado para que el periodismo sea, en lo que en algún momento fue, imparcial y objetivo. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro programa escribiéndonos a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva Ayala. En cualquiera de ellos
Usted me escribe simplemente haciendo un requerimiento de los temas que abordamos o de informes que también quiere que lo compartamos, y con mucho gusto lo haremos. Le pido de antemano que me ayude a compartir estos programas para que podamos llegar a más personas en el mundo. Como es habitual en nuestro programa, tenemos un invitado de lujo que desde el otro lado del Atlántico nos informa cómo está el acontecer periodístico y lo que está pasando allá en la madre patria, en España. Eric Encinas, le damos la más cordial bienvenida, un periodista reconocido que se ha paseado y todavía está como invitado, como analista para distintos temas. Qué gusto tenerte con nosotros, Eric, bienvenido. Muy buenas, Freddy, y un placer, como siempre, estar en tu programa, que cada vez es más grande, y que tú también, bueno, estás en varios medios también de América, ¿no? Y importantes también, y bueno, un placer, como siempre, estar en tu programa. Un gusto para nosotros, Eric. Creo que hay bastantes temas que tenemos que abordar, que están ocurriendo del otro lado del Atlántico, y lo que a nosotros nos compete, ¿no? Como periodistas que ejercemos esta profesión de forma independiente, o por lo menos que es totalmente ajena y distinta a lo que llevan los principales medios de comunicación. Pero antes de entrar en esto de lleno, yo quiero preguntarte, ¿no? Los últimos días han sido bastante intensos, que se han vivido con mucha intensidad de este lado del Atlántico, pero seguramente ha sido mucho más en donde tú te encuentras por la proximidad de esta cumbre que se ha realizado en Egipto. El mismo presidente Donald Trump, mientras estaba haciendo una alocución en relación a este acuerdo de paz alcanzado entre la facción Hamás e Israel, decía que muchos de los mandatarios, los líderes más reconocidos, incluso con 20 minutos o 30 minutos de antelación es que se les hizo saber, y muchos de ellos estuvieron dispuestos a llegar tan rápido y estando presentes. Pero esto ha dado a mostrar, creo, al mundo no solamente cómo muchos presidentes estarían alineados con lo que plantea y presenta esta nueva administración del gobierno de los Estados Unidos, sino también que quieren sumarse a lo que está haciendo el presidente. ¿O cuál es tu mirada? ¿Cómo se percibe todo esto que ha pasado estos días allá? Sí, vamos a ver, lo comentábamos en off un poco, ¿no, Freddy? El panorama geopolítico está muy complicado. Creo que el mismo presidente Donald Trump lo dijo, ¿no?, en el Live for War, ¿no?, ante preguntas, ¿no?, de los periodistas, que incluso habla, ¿no?, de que es muy complicado, ¿no?, y vino a decir, ¿no?, con otras palabras más metafóricas, ¿no?, parar la guerra, ¿no?, por ejemplo, de Ucrania, ¿no?, que está habiendo en Ucrania, pero sí que está intentando por todos los medios, ¿no?, y buscar que haya más paz, ¿no?, en el mundo. Sí que por eso también creo que Trump, ¿no?, había pedido, ¿no?, que se tuviera en consideración sus gestiones, ¿no?, y sus intentos de paz de cara a ese premio Nobel de la Paz, ¿no?, que se ha llevado María Corina Machado, ¿no?, finalmente la opositora venezolana, ¿no? En todo caso, contestando a tu pregunta, yo creo que es evidente que más países también ven eso cada vez más, porque están viendo que hay mucha inestabilidad ahora mismo en el mundo. No hay una inestabilidad tan grande desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y esto está dicho por varios, ¿no?, jefes y servicios de inteligencia también. Y lo que está pasando en Oriente Medio es una prueba de ello, no deja de ser una prueba de esas tensiones. De hecho, en esta cumbre sí que se consiguió, ¿no?, que varios países firmaran, ¿no?, y apostaran por una paz al menos temporal en Oriente Medio, después de lo que se ha estado viviendo en los últimos 2 años tras ese atentado terrorista de Hamás contra el territorio de Israel, el territorio israelí. Y lo que vemos es que sí, que varios países firmaron, que se adherieron, ¿no? Como tú apuntabas, lo que ocurre es que todavía no vimos que Israel se sumara a ese acuerdo, tampoco la autoridad palestina, y mucho menos Hamás, ¿no?, que es un grupo terrorista y muy salvaje, que ahora mismo está, ¿no?, ejecutando no enfrentándose a Israel, pero sí ejecutando en la franja de Gaza a disidentes, ¿no?, que pudieran apoyar un proceso democrático en Gaza, o que apoyaran el fin de Hamás en la franja de Gaza, y está haciendo ejecuciones. Lo estamos viendo, que están incluso difundiéndose por redes sociales como Hamás está haciendo ejecuciones de personas de ellos que no comparten las posturas de Hamás, ¿no? Y que incluso Hamás está culpándolas de colaborar con Israel, ¿no? En todo caso, estamos viendo pasos que antes, que por lo menos
no se estaban viendo hace pocas semanas y eso es significativo. Claro. Ahora entendemos también que esto que tú mencionas es bastante importante decirlo, porque todo el mundo estuvo cerca, todo el mundo viajó hasta la cumbre, todo el mundo hizo fila incluso para sacarse la foto con el presidente Donald Trump, pero los actores principales no estaban en el escenario. Si bien es cierto, el presidente de los Estados Unidos fue hasta el Congreso judío, hasta el Congreso israelí, eso no quiere decir que en la cumbre, donde ya fuera de esta reunión que se le había preparado para el presidente Trump, que es donde ya estuvieron la mayoría de los líderes que incluso no están de acuerdo en muchas cosas que plantea el gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo el presidente Pedro Sánchez, que abiertamente era el que apoyaba, por ejemplo, este tema del Free Palestine, de todo este movimiento agresivo, violento que en varias partes del mundo se ha manifestado, incluso impidió la Vuelta de España, esta carrera de ciclismo. Sin embargo, estaba ahí, corriendo, fue para sacarse la foto con el presidente. Sí, totalmente. De hecho, en el caso de Pedro Sánchez, lo que estamos viendo con el tema de Palestina es bastante oportunismo político, ¿no? Sus posturas, como en otros temas, yo desde mi punto de vista, y permíteme que sea franco, le ha venido bien a un par de gobiernos, vamos a ser sinceros, ¿no? La situación de inestabilidad que hay en otros países para desviar, digamos, los problemas que hay internos, ¿no? En Europa, ¿no? Y en España hay mucho, ¿no? Que decir que ahora los comentaremos, ¿no? La corrupción que acecha al entorno del presidente, ¿no? De Pedro Sánchez, su mujer, su hermano cada vez más cercanos, pero también todo su entorno político, hacen que Pedro Sánchez, y cada vez que tiene una excusa, un tema de actualidad que le va bien para desviar la atención, también lo utilice, ¿no? Y yo creo que el tema de Palestina ha intentado sacar el provecho máximo. De hecho, se han hecho incluso parodias, ¿no? En la televisión, y mira que hay censura, como comentaremos ahora, y que cada vez hay más, intenta el gobierno controlar más también los tertulianos, ¿no? Y poner gente como la mujer esta, la Sara Santoloya, ¿no? Que simplemente lo que hace es defender desde la televisión pública, ¿no? Al gobierno, ¿no? Y en todos estos temas de Palestina y de Hamas, ¿no? Que Hamas felicitó al gobierno, de hecho. O sea, quiero decir que Hamas te felicite no es un buen augurio, porque es una organización terrorista. Así que quiero decir que bueno, Donald Trump sí que fue cordial, ¿no? Como lo fue con otros presidentes, pero hubo un apretón y también un recordatorio de que tiene que invertir en defensa España, porque eso es algo que ya también se está dando, lleva varios años, ¿no? Que hay varios países de la Unión Europea que no invertían tanto, y España es uno de los que está más a la cola y que todavía se niega a cumplir, ¿no? Y eso en parte es un compromiso que exige que exige la OTAN, ¿no? Y que hay que invertir en defensa, y más en un contexto pues que es tan inestable, ¿no? Y que requiere proteger también los países de la eurozona, ¿no? Claro. Ahora hay un problema latente que España lo está viviendo tan fuerte como el Reino Unido, y este proceso de islamización a través de estas políticas de fronteras abiertas promovidas desde el Foro Económico Mundial, igual que de las Naciones Unidas, que lo que ya se está viendo no es que vamos a estar en el 2030, 2035, 2040 o 50 es que se va a poner difícil. No, ya ahora es un choque cultural o una irrupción cultural, porque, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez, ya entrando en la política doméstica de España, no quiere saber, no quiere escuchar, y la televisión, que es su principal aliada porque recibe muchos millones de euros desde el gobierno, entonces cualquier palabra que tú hables en contra del multiculturalismo, en contra de la inmigración, peor si es ilegal, entonces te condena a la censura. Y esto está en extremos tan grandes, y voy a salir un poco de España solo para poner un ejemplo, porque seguramente tú me contarás si es o no igual lo que está pasando en el Reino Unido, que hay gente que por haber comentado algo en contra de la inmigración en el Reino Unido están siendo presos por haber publicado en el Facebook. Ahora, no sé qué tan extremo será esto en España. Sin embargo, lo que sí vemos, la censura, eso en los principales medios de comunicación con relación no solo a este tema, a muchos otros que son bandera de este gobierno de Pedro Sánchez. Totalmente. Hay, de hecho, están habiendo multas también, e incluso amenazas de penas de prisión. De hecho, hay un cura que sí que saltó a determinar, sí que se ha hecho eco la prensa, que ya digo que se están tapando muchos casos,
que es el caso del padre Custodio, ¿no? Que es un sacerdote que incluso ha llegado ese caso a Estados Unidos, bueno, ha traspasado fronteras, ¿no? Su caso, porque le están pidiendo una pena de prisión por criticar, digamos, el islamismo radical, ¿no? Y lo que decir simplemente que no se adapta a las culturas occidentales, ¿no? Básicamente decir eso, que en parte, que alguno dirá, pero eso es racista. No, vamos a ver, es que el extremismo islamista, o sea, ellos mismos dicen que no quieren ser occidentales. O sea, quiero decir, entonces, no dijo ninguna mentira. Pues bien, este sacerdote se enfrenta a pena de prisión ahora mismo en España. Seguramente sale airoso porque eso él cree que va a pasar, pero igualmente el hecho de que lo acusen, ¿no?, una pena de prisión, demuestra que ha habido un deterioro, que lo estén acusando y que pueda llegarse a enfrentar a pena de prisión, demuestra que ha habido un deterioro de libertades, un deterioro de defensa de la libertad de expresión evidente, ¿no?, en España también, y sobre todo cuando tocan determinados temas, aunque algunos tienen privilegios de poderlos tocar, pero muchos otros no. Eso también está ocurriendo, ¿no? Porque vemos que hay políticos que, si lo dice un político, en el caso de que sea afín al gobierno, aunque diga, pero que están manteniendo, ¿no?, al gobierno de Pedro Sánchez, hable del tema de la inmigración, se les permite más, ¿no? Se les permite más. Pero cuando lo dice alguien que ya no es del entorno de Pedro Sánchez ni de los socios, ¿no?, que mantienen a esta coalición, ¿no?, de que lleva una agenda comunista, ¿no?, en España, pues entonces sigue lo que tú comentas, ¿no? Hay una persecución, hay censura y intentan que no haya que intentan reducir al máximo todo lo que puedas obtener del sistema español. Entonces eso demuestra que es una censura tanto directa como indirecta, ¿no? Y eso es muy grave porque España teóricamente pues está catalogado como una democracia, ¿no? Pero vemos que en los últimos años pues se está deteriorando, claro, muchísimo, claro, el sistema. Sí. Y claro, y esto es de mucha preocupación, porque se supone que dentro de lo que ha sido la propuesta del estado de bienestar que la Internacional Socialista a través de sus distintos gobiernos ha ofrecido y sus políticas socialistas, pues simplemente no está funcionando. Y nosotros entendemos que el hecho de avanzar con esta agenda del multiculturalismo es porque no les queda de otra. Yo estaba revisando un informe que precisamente se había publicado en la televisión española en el 2006, donde ya hablaba sobre el índice de natalidad, que Europa en general ya estaba en un punto sin regreso porque su natalidad había sido tan baja durante las últimas décadas, con esto que se había promovido desde los Estados Unidos, el tema del aborto, las consignas o las libertades y todo este feminismo radical que se fue impulsando y radicalizando cada vez más, había hecho de que las mujeres las convencieron de que era mejor no tener hijos, y si los estaban teniendo o los estaban gestando, era mejor matarlos a través del aborto, y mediante convertir esto en política pública, pues se ha hecho esta reducción. Entonces, el político de izquierda que vive de las subvenciones y que es la promesa con la cual subsiste este político, al ver esta situación dijo, pues bueno, lo que tenemos que hacer es que si ya hemos convencido a la gente de que no se multiplique, de que no se reproduzca, ahora lo que tenemos que hacer es importar tanto votantes, y lo hacemos a través de subvenciones y subsidios. Entonces promueven todas estas políticas de fronteras abiertas que deja entrar todo tipo de gente, y con esto que soy bastante amplio y no me voy a retractar, todo tipo de gente, donde están cometiendo bastantes delitos. No solo se están aprovechando del sistema, porque lo están succionando. Muchos de estos programas son subvencionados, pagados por los impuestos de los españoles, pero además el crimen no lo quieren ver, sabiendo que las estadísticas del gobierno son las que a grandes luces muestran que estas políticas son primero fallidas y le están trayendo graves problemas a España. Totalmente. De hecho, están cerrando líneas. Me refiero que están cerrando clases en escuelas ya de España porque faltan niños. Sí que hay maestros, pero lo que están faltando son niños a la natalidad. O sea, es una prueba de lo que tú bien comentas, que se está dando no solo en España, en varios países de Europa, no tanto en el este, que allí están haciendo muchísimo mejor las cosas, en los países, digo, como Polonia y otros países de similares, que allí sí que tienen otros conceptos diferentes en cuanto a estas materias, pero en todo lo que es la Europa del Mediterráneo, la Europa
bueno, la Europa de que están en el centro de Europa, eso ahí se está viendo como el caso español, que están viendo una baja natalidad, ¿no? Y que los que además tienen son muchas veces los inmigrantes, o sea, son los inmigrantes los que tienen hijos, ¿no? Muchas veces también en situaciones complejas, ¿no? Porque la situación es ciertamente preocupante, ¿no? En el sentido de que hay problemas económicos, ¿no? La vivienda también está cara, pero y los políticos no ayudan, ¿no? La situación política, pero vamos, lo que sí que está ocurriendo es que se está dando una natalidad baja y también fomentada por lo que tú apuntas, ¿no? Por una propaganda, ¿no? Que no solo respalda el aborto, sino que además hasta lo llega a promover abiertamente, ¿no? Diciendo que no considerando vidas a esos no nacidos, ¿no? Claro. Incluso un diputado, ¿no? Separatista, ¿no? Que apoya al gobierno, decía, ¿no? Que la concepción que tienen aquellos que defienden la vida, que es conservadora, y venía a decir, ¿no? Y que sin embargo no sienten pena por los palestinos que están muriendo, los niños palestinos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver churros con merinas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, es una manera de engañar a la gente y animar a que aborte más gente, ¿no? Claro, y es que esta es la forma en cómo se garantiza la permanencia de estos politiqueros. Y otra vez yo lo he dicho muchas veces, vamos a llegar a un punto de no retorno también en casi todos estos gobiernos de primer mundo y de tercer mundo, porque las políticas socialistas no son sostenibles. Estarle regalando dinero a la gente del trabajo, de quienes realmente producen, para quienes realmente no quieren trabajar, no es moral, no es correcto y no es sustentable. Ahora, volviendo al tema de la censura, me parece importante esto que tú mencionabas sobre esta activista Santaolalla, no recuerdo muy bien ya el apellido. Santaolalla, sí, algo así. Sí. Santaolalla, sí. Ella, por ejemplo, hace una defensa con datos. Sin embargo, tú ves que aunque no sean, o ellos mismos, los presentadores de televisión, y creo que esto pasa en la mayoría de los principales medios de comunicación, no solo en España, no solo en el Reino Unido, aquí en los Estados Unidos, que aunque no se declaren de izquierdas o del partido de izquierda, son defensores y activistas que hacen la defensa, pero a cara de perro. Porque esta gente, si te tiene que morder, te muerde. Y veíamos cómo la atacaban en este set a esta mujer, que lo que dijo, pero te estoy hablando con informes, te estoy hablando con datos que salen del gobierno. Sin embargo, no solamente se trata, digamos, de esta jovencita. Igual hemos visto cómo se han ensañado con Vito Quiles. Y bueno, hay otros que también están ahí. Me imagino igual que tú estás en este mismo de grupo de los que diríamos, entre comillas, y por favor me disculpas, pero los que ellos dicen no son los apestados, porque de alguna manera quieren hacerlos a un lado, quieren desacreditarlos, quieren quitarles también, como decir, o sea, pues a ti te señalamos y tú ya no entras más dentro de los creíbles. Pero lamentablemente eso está pasando en España y en gran parte de Occidente. Claro, porque tú, digo nosotros, ¿no? Que estamos en todo ese grupo, te encuentras, ¿no? Que tú estás haciendo un trabajo, ¿no? De campo, incluso de investigación en muchos casos, ya no solo de preguntar a otras personas sobre la situación o de hacer entrevistas como esta o de analizar la actualidad, sino que además uno investiga, ¿no? Porque yo me hablo de mi caso, por ejemplo, ¿no? Que soy un periodista que investiga, le gusta investigar, le gusta analizar lo que hay en su entorno para antes de explicarlo, ¿no? Y por lo tanto te encuentras eso, ¿no? Que luego no te saben, esta gente está trabajando día y noche, parece que aparte de lo que hagan en su día a día, para intentar desprestigiar el trabajo que hacemos otros, ¿no? Y aparte para intentar que no salgamos en las televisiones, intentando poner todos la carne en el asador para que no salgamos, aunque hagamos bien el trabajo en muchos casos, ¿no? Y eso demuestra no solo que hay censura, sino que además hay mucho dinero en juego, como estabas también apuntando antes, muchos millones de euros se está destinando para que solo salga, sobre todo, una manera de pensar, un pensamiento único en televisión, o al menos dé la sensación de que solo hay uno en el fondo. Y eso es la manera de tergiversar la realidad, ¿no? Que estamos viendo. Por eso es muy grave, que no se nota tanto en lo que es la prensa digital, porque en el tema digital pues hay medios como este que estamos ahora hablando y hay otros, ¿no? Muchos otros, pero en el tema de la televisión
ahí sí que se nota, o en la radio, también incluso en muchas emisoras de radio, ahí se nota que sí que hay unos filtros mucho más estrechos en España que sí que limitan mucho el alcance de determinadas personas como las que como nosotros, ¿no? Que no quieren todavía, que se resisten, ¿no? Se resisten a que llegue, ¿no? Pero al final se están encontrando una cosa, que la realidad está superando con creces lo que ellos puedan parar. Es decir, que cada día que pasa nos están dando más la razón a los periodistas que estamos alertando, ¿no? De que aumenta la inseguridad por las fronteras abiertas, de que hay una natalidad cada vez más baja, de que las condiciones de muchos españoles son cada vez peores. Entonces, de que Europa también está en un proceso de transformación que necesita encontrarse, ¿no? Y al final, pues tiempo al tiempo tendrán que ceder. Yo es que no le veo otra salida, la verdad. No, y además que lo que en su momento decíamos, por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, mucho de lo que hoy nos señalan como teorías de conspiración ya no lo son, y la verdad nos termina dando la razón. Lamentablemente, hay que decirlo con honestidad, querido Eric, no nos gustaría estar siempre en la razón, porque lo que se advertía, digamos, durante la pandemia, o lo que se advertía igual dentro de la censura aquí en la política doméstica de los Estados Unidos, en el manejo de lo que entendemos como el complejo industrial de la censura, y tantos otros temas que decían que eran teorías de conspiración, pues simplemente no lo son. Y hoy estamos viendo cómo esto se transforma en una triste realidad, y España, del otro lado del Atlántico, no está tan lejos de esto. Quiero agradecerte muchísimo, querido Eric, por este contacto, por darnos también un panorama bastante amplio sobre lo que también se está viviendo allá en España y en parte de Europa. Y pues será hasta un próximo programa cuando nos estemos reencontrando. Muy bien, muchas gracias a ti también. Un abrazo. Bendiciones, querido Eric. Y nosotros ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Como siempre, antes de irnos, un extracto de la palabra, porque hemos visto y atestiguamos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa es reencontrarnos con otro episodio para el día de mañana. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.